Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy Bianconeri Son en español y hoy como que hay sensación de tomar caipiriña, de tomar el sol, de irnos a la playa, de irnos, no sé, a meternos a una piscina, una alberca, como dicen en México. Y es esta la sensación general que hay en el ambiente porque parece que nuestro club se fue de vacaciones hace rato. Ya no voy a hablar de la directiva inexistente que tiene Juventus hoy por hoy, porque ellos no han aparecido nunca, pero ni siquiera Allegri parece que ya tiene ganas de dar declaraciones en conferencias de prensa. Los jugadores no responden en el terreno de juego. La sensación es sinceramente que todo el mundo está de vacaciones, que a todo el mundo ya quiere que termine la temporada y Dios quiera que clasifiquemos a Champions y tal vez nos llevemos el trofeo de la Copa Italia. Todo lo vamos a analizar hoy, pero la verdad es que la situación no cambia, muchachos. El panorama es complicado, pero bueno, lo vamos a analizar todito por acá. Quédense aquí y andiamo. Hola Guille, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Bianconeri Son, tu casa. Gracias Bruno. Y gracias a todos los que ya nos acompañan. Pues estoy bien. Yo creo que, mira, como dicen que soy tóxico, voy a empezar con algo positivo. Y es que creo que lo único que tenemos que celebrar ahora es que cada vez queda menos, que hay una fecha menos por sufrir, porque que esta Juventus se sufre, no se disfruta. Y pues queda menos para seguir viendo un fútbol tan amateur, un fútbol amateur como el que está presentando la Juventus, una Juventus que ya nos vamos a meter a detalle, pero que no le pudo ganar a un Milan que de Milan solamente tenía el nombre y el uniforme, con prácticamente que toda la línea defensiva suplente, el portero suplente, y aún así nuestros delanteros no fueron capaces de anotar un pinche gol. Así que contento por eso, porque cada vez queda menos y porque suenan aires de cambio. Suenan aires de cambio, sí, efectivamente. Mira, antes de meternos al detalle, yo tratando de hacer la estructura del live de hoy, trataba de ver qué tipo de contenido metíamos, pero es que es casi un copy-paste. Todo lo que hemos visto en esta segunda vuelta es casi lo mismo. En cuanto al rendimiento del equipo, hay poco que aportar, hay poco nuevo que aportar. Ya vamos a meternos al partido Juve-Milan, pero es lo mismo. Vamos a repetir mucho de lo que ya se dijo la semana pasada, la anterior, en Copa Italia, en Serie A, en todos lados. Jugó un poquito mejor la Juve, si hay que decirlo, generó más, tuvo un poco más de control. No dejó jugar el Milan. No dejó jugar un Milan totalmente desconocido. Y a mí lo que me da un poco de lástima es la gente, porque la gente, qué ambiente de fiesta que había en Torino. Vamos a ver un poquito qué es lo que pasaba. Un estadio totalmente sold out. Y sí, esta temporada el tifosi juventino respondió de forma categórica, sabiendo todas las dificultades, sabiendo lo feo que se juega, sabiendo que van a ir a ver un pobre espectáculo por parte del equipo que aman. Estuvimos ahí, se estuvo ahí, la gente fue y lastimosamente el equipo no ha sabido retribuir
esa fidelidad, esa emoción. Eso que, porque escúchame, yo te apuesto, te lo firmo donde querrás. Hay gente que va al Juventus Stadium y no todos tienen para terminar bien y cómodamente el final del mes. El Juventus muchos hacen el esfuerzo. Sí, claro, no es barato. Mira, hasta nosotros hacemos deja el tema económico, guía. Hasta nosotros que estamos en otro país o en otras latitudes, otros continentes, hacemos el tiempo, el esfuerzo para cada semana ver a la Juve y ver esta Juve, como lo dijiste muy bien al principio, y necesita valor para ver esta Juventus, porque no es placentero, no es gratificante ver esta Juve. No ha sido una Juventus ni siquiera que ha jugado relativamente bien. Ha sido una Juventus paupérrima. Ni ganando, ni cuando se ganaba, era algo digno de llamar espectáculo. Vos sabés que al final es un show. Vos vas y pagás. Porque si no, solamente lo ves por la aplicación. A ver, ¿cuánto quedó la Juventus? Me interesa mi equipo, cómo quedó. Vengo, me bajo una aplicación y veo. O en internet veo cómo quedó al final del partido. Pero si la gente va es porque quiere ver un espectáculo, quiere ver buen fútbol, quiere ver al equipo en su proceso, luchar, jugar bien al fútbol, y eso no existe ni actualmente en la segunda vuelta, ni en la primera cuando ganábamos. Entonces, lástima por la gente, ¿verdad? Lástima por la gente. Mira, yo sí vi una mejor Juventus. Y no creo que haya sido mérito de la Juve, creo que ha sido desmérito del Milan, un Milan que tiene a un Pioli ya casi de salida, un Pioli que se dice que también va a salir del club de Milano al final de temporada, muy parecido al discurso que está sucediendo en Torino también. Y yo vi, sin embargo, una mejor Juve, al menos una Juve que estuvo en el partido los 90 minutos, que trató de mover un poco el balón, que trató de generar un poco más. De hecho, las ocasiones de peligro fueron todas de Juventus. O sea, sí, el Milan ni siquiera pateó al arco en todo el partido, Guille. Sí, es que se vio claramente, en cuanto a eso que mencionás, se vio claramente quién era el obligado a ganar, quién era el más necesitado de esos 3 puntos. En los foros se escucha y se lee mucho y dicen: ganamos un punto de oro. Yo le diría, perdimos 2 de oro. Perdimos 2 de oro porque si eran, digamos, una victoria asequible, una victoria lograble, era contra un Milan con mucho temor, que no salió a proponer nada, que salió a buscar el empate y pues no logramos ni eso. Tuvimos un Dusan que no tuvo. Increíble cómo lo controlaron a Dusan, y lo controló Tío. Un defensa suplente. Qué partidazo hizo este defensa, te diré. Sí, partidazo. Sí, de acuerdo. Y digamos que hicieron partidazos jugadores que no pensábamos que iban a hacer partidazos, como por ejemplo que un Timothy Weah hiciera un partido decente. Yo digo, sorpresa. Defensivamente, un gran partido de Timo Weah. Como sea, decir algo positivo de Weah, bueno, ya es sorpresa al menos para su servidor. Yo tengo varios positivos, Guille. A ver. No sé si compartís conmigo, y si todos ustedes que nos acompañan comparten. Ya vamos a leer los comentarios, que ya son muchos. Ok, lo primero, el partidazo de Tío, que se metió a la bolsa a Dusan Vlahovic. Yo creo que uno de los flops de este partido fue justamente Dusan Vlahovic. Claro. Falló todo, tuvo un tiro libre que ya lo vamos a ver, pero aparte de eso, un partido muy flojito del serbio, que obviamente, y también sale molesto, pero había que cambiarlo. El Dusan no sumó en este partido. Sí, a ver, lo que no se sabe, Bruno, perdón que te interrumpa, lo que no se sabe es si salió molesto con Allegri o salió molesto con él mismo. Yo creo que probable. No tenemos que... Claro, son temas normales, a nadie le gusta salir, que lo sustituyan. Creo que son detalles que vale la pena mencionarlos, pero no hay que armar toda una teoría conspirativa alrededor de ellos. Yo creo que... sí, de acuerdo. Sí.
Ahora, cosas positivas. Yo tengo a Chiesa, que me pareció que entró bien enchufado en el segundo tiempo. Bien. A lo mejor ahí está la solución de jugar con Yildiz y con Vlahovic de titular, y que Chiesa entre, al menos hasta que demuestre lo contrario, que Chiesa entre de recambio, porque entró muy bien. Sinceramente me gustó mucho el partido. Se notó una mejora, y escúchame, entró junto a Milik y ambos hicieron una excelente pareja, mucho más, o sea, pesaron mucho más Chiesa y Milik que Yildiz y Dusan. Con esto no queremos decir... No, claro. No, simple y sencillamente... Pero las ganas, le veías las ganas, cosa que no le veías a los otros dos. Claro. Ese es el tema. Es un tema de ganas, porque es que juego colectivo no hay, entonces por lo menos ganas tenés que ponerle en el campo. Y sabemos de que en los partidos hay momentos, hay diferentes... cambian las mareas, por decirlo de alguna forma, en los partidos. Entonces suele suceder de que tus jugadores que entran de revulsivos precisamente funcionan como un revulsivo y cambian toda la dinámica, en este caso que fue del ataque. Pero sí, yo creo que vale la pena hacer esas combinaciones, irle buscando cuál es la combinación más ad hoc de acuerdo a las circunstancias que te plantea el partido y el rival. Hoy por hoy a Chiesa le funcionó mucho entrar de recambio, entró enchufado. Me gustó mucho el partido defensivamente hablando de Timothy Weah, muy cumplidor. Tampoco es que el Milan generó tanto por esa banda y en general en todo el campo, pero Weah lo hizo bien, y hay que decirlo, porque cuando se le ha criticado, también lo hemos dicho, cuando lo hace bien hay que decirlo. Y otro que sigue haciendo las cosas bien, juegue donde juegue, porque esta vez jugó en una posición atípica, fue Andrea Cambiaso. Andrea Cambiaso jugó en una especie de mezzala, como volante y no tanto como carrilero, y lo hizo bien también. Sí, mira, a ver, yo creo que Cambiaso es el tipo de jugadores que necesitamos actualmente, jugadores que sean constantes, jugadores, a ver, hay algo que a mí me recuerda al ver actuaciones de Cambiaso. A mí me recuerda mucho, no sé qué opinen ustedes, no sé si lo compartan, pero yo recuerdo mucho, aunque no jueguen en la misma posición, aunque tengan características distintas, pero yo recuerdo mucho la constancia de Cambiaso. Me hace recordar muchos jugadores como Asamoah. ¿Recuerdan aquel número 22, Asamoah, que era constante, era un tipo confiable? Eso es el tipo de jugadores que necesitamos. No necesitamos jugadores estrellas, porque aparte sabemos de que económicamente es muy complicado que vengan. Sabemos de que actualmente estamos en una reestructuración económica, sí, y claro, por todo eso, pues no podemos traer estrellas, pero de lo que sí necesitamos, lo que sí carecemos actualmente es de jugadores confiables, que vos sabés que los metés de titulares, los ponés de titulares o los metés al minuto 78, no importa, pero es gente que no va a llegar a desbaratarte nada. Lejos de eso, va a llegar a hacer las cosas bien, va a llegar a aportar, y eso es algo de lo cual no tenemos. Volvemos a ver al banco, sea cual sea el resultado que estemos teniendo, si estamos perdiendo, si estamos empatando o si estamos ganando, volvemos a ver al banco para ver qué tipo de respuesta, qué cambiar, cómo cambiar la dinámica de un juego. Hay una plantilla muy limitada aquí. Nos encontramos limitadísimos. Entonces, Cambiaso es un jugador de esos que necesitamos. Sí, de acuerdo. Mira, quería mostrarles un poquito, pues las poquitas que tuvimos, ¿no? Esta fue una de ellas, el tiro libre de Dusan, que fue un muy buen tiro libre. Lo vamos a ver a pantalla completa. Sportiello fue la gran revelación del Milan, ¿no? Un Sportiello que no debería de haber jugado. Maignan se lesiona en el precalentamiento, y pues entra un Sportiello que se luce y que saca todo, como esta, por ejemplo. Esta yo no sé cómo la sacó.
Bueno, más bien no. Esta no fue una de las que sacó. La que le sacó, ya me acordé. Esta fue, mira, estos fueron los defensas, justamente. Pero te voy a decir algo, Bruno. Sportiello es un portero que para mí no es sorpresa. Para mí no es sorpresa porque yo desde hace mucho he visto, no te voy a decir que soy fan y que me he comprado las camisetas de Sportiello tampoco, pero sí tengo la noción de que es un excelente portero, tal cual lo era Storari, tal cual lo fue en algún momento Manninger, que son precisamente lo que yo decía, son jugadores, en este caso porteros, confiables, muy confiables, e hizo un partidazo Sportiello. Ahora bien, decir que porque Sportiello tuvo una excelente noche, que porque tuvo suerte y que nosotros jugamos súper bien y que por mala suerte no ganamos, esa es otra cosa. No ganamos porque estamos incapacitados para ganar, porque simple y sencillamente no podemos. No, mira, no hay juego. Mira, después de 3 años, el equipo nunca le entendió la idea a Allegri. Creo que hay una desconexión total entre la plantilla y el cuerpo técnico, llámese Landucci, llámese Allegri, llámese todo el staff técnico. Creo que ya no se entienden desde hace mucho y toda la primera vuelta muy probablemente nos favorecieron mucho las individualidades y el momentum que hubo en esos 18, 19 fechas consecutivas positivas que tuvo Juventus. Pero a la hora de tener un revés, como lo fue contra Empoli con esa expulsión, a la hora de tener un revés, como lo fue contra el Inter en el Derby Italiano donde se perdió, ahí se desmoronó lo que nos estaba salvando, las individualidades y el estado de forma y mental. Ahí se desmoronó el equipo y se acabó. Se acabó el equipo, Bruno, al punto. Yo estaba revisando algunos datos ahora por la tarde y lo compartía con nuestros amigos de Bianconeri Gold. Pues bueno, estaba revisando toda la historia, todas las temporadas de la Juventus desde que regresamos del Calciopoli. Estamos hablando desde la temporada 2008-2009, si no me equivoco. No, desde la temporada 2007-2008. Esa fue la primera temporada que nosotros regresamos desde la Serie B. Desde entonces, para encontrar una peor, ojo, estamos hablando de 17 años ya, incluyendo 17 temporadas ya desde que regresamos de Serie B. Entonces, post-Calciopoli, en nuestra era post-Calciopoli, solamente hemos tenido 2 temporadas peores que esta. Tenemos que remontarnos, ojo, después de 34 fechas transcurridas, ¿cierto? Nosotros llevamos 34 fechas de esta temporada, entonces en el mismo rango de tiempo he revisado todas las temporadas desde que regresamos de Serie B y nos tenemos que remontar hasta la temporada 2009-2010, en la cual, tras 34 fechas transcurridas, tal cual la presente, llevábamos solamente 51 puntos. Y la siguiente peor temporada fue la siguiente, la 2010-2011, llevamos 53 puntos a esta altura. Después de esas 2 temporadas que acabo de mencionar, esta es la peor. Esta es la peor, es decir, es la peor, ni siquiera ni siquiera la 2007-2008, ni la 2008-2009, que fueron las primeras 2 desde que regresamos de Serie A, ni siquiera la de Sarri, ni siquiera la de Pirlo, ni siquiera las primeras 2 temporadas del Allegri 2.0 han sido peores que la que llevamos actualmente tras 34 fechas transcurridas. Es una barbaridad lo que no sé si todos logran dimensionar el profundo, la crisis en la que estamos, la crisis deportiva en la que estamos, y pues es una verdadera lástima, es una verdadera lástima lo que está sucediendo. Ni siquiera
las primeras temporadas desde que regresamos de la Serie B, nos hemos visto tan mal como nos estamos viendo ahorita. Totalmente, Guille. ¿Qué te puedo decir? Yo ya se ha repetido hasta el cansancio lo que está sucediendo. Lo que no hemos repetido es el saludo a toda la gente que nos acompaña. Hay mucha gente que nos está viendo desde ya y lo vamos a leer, empezando por Mike GM, que dice saludos a toda la banda. Dice, chao amici, Forza Juve, dice Jorge Cerritos. Un abrazo a Jorge, puntero de nuestro torneo de pronósticos. Otro que siempre nos saluda es Subte. Subte, un abrazo hasta Venezuela. Segundo lugar, ojo, solamente les adelanto algo. En la competencia de pronósticos hay un empate, doble empate en el primer lugar, doble empate en el segundo lugar y doble empate en el tercer lugar. Quiero decirles que ha sido un éxito rotundo esta temporada en cuanto a los pronósticos de Bianconeri Zone en español. Llevamos un total desde la fecha 1, todos los partidos que han transcurrido, todas las fechas, 34 fechas y los partidos de Copa. Todos ustedes han pronosticado, han hecho más de 650 pronósticos. Y todo eso lo hemos ido recolectando, recopilando y lo hemos puesto junto en una gráfica que más adelante vamos a ver. Para los que no participaron esta temporada, pilas para la próxima, porque es una camiseta con el dorsal que ustedes quieran lo que se está disputando. Así que lo vamos a ver más adelante. Claro que sí. Darwin Carrione nos saluda también, dice, buenas noches. Un Milan que nunca presionó, que le faltaron titulares, jugamos en casa y aún así no le pudimos ganar. Locatelli, por favor, dice, lesiónate y disculpa por decir esto. Yo creo que Locatelli hizo un gran partido. Darwin, creo que Locatelli fue el de los pocos centromediocampistas que hizo un gran partido contra el Milan. Lo que pasa es que a Locatelli, al igual que a muchos, les pasa el juego colectivo. Además que Locatelli no está jugando en su posición natural, lo hemos dicho muchas veces. Ojalá, yo de verdad quisiera ver a un Locatelli o a un Chiesa con otro director técnico, con otra idea, tal vez con un colectivo diferente. Yo creo que varios jugadores van a dar un salto de calidad. Esperemos que den un salto de calidad. Ojalá que sí. Y van a haber otros de que pues van a demostrar que el problema era en ellos, ¿cierto? Seguro. Y que pues no tienen... No, indiscutible, Guille, indiscutible. A ver, van a haber algunos que van a dar un gran salto de calidad y otros que van a seguir demostrando que no están para Juventus, porque los hay, porque esta plantilla es limitada y eso no es culpa de nadie más que de los directivos que en algún momento lo ficharon. Mira, antes de seguir quiero saludar y mandarle un gran abrazo a una bianconera súper fiel que siempre está con nosotros, a nuestra querida amiga Isa, que dice saludos bianconeros, un gusto verlos y acompañarlos. Un gran abrazo, Isa. Un abrazo. Abraham Ramos, hola a todos, de acuerdo, no logramos ganarle ni a la banca del Milan. Franco Alterio, otro puntero de nuestro torneo de pronósticos, dice saludos banda. Subte dice, a mí me sigue pareciendo un punto de oro contra el Milan. Sí, mira, fue muy gracioso, Subte, ver las dos caras de la moneda plasmadas en la portada de lunes. Por un lado, Tuttosport decía que ya era hora de que tanto Juve como Milan jugaran a algo diferente porque ya era demasiada el hostigamiento de verlos, porque es eso, es un hostigamiento ver a esta Juventus y a este Milan también para los tifosi rossoneri. Y por otro lado, en la portada del Corriere dello Sport decía tanta Juve, decía, haciendo alusión a que Juventus propuso más, generó más, verticalizó más y que le faltó simple y sencillamente definir. Entonces, y ambas portadas tienen un poco de razón, porque es cierto, después de 3 años ya no podemos seguir como seguimos y Tuttosport tiene toda la razón en ese sentido. Pero enfocándonos en el partido contra el Milan y solo contra el Milan en ese partido, puedo decir de que Juventus jugó un poco mejor, se le vio algo un poco diferente y es cierto, era un Milan suplente, era un Milan sin ganas, era un Milan con un Pioli casi de salida, pero aún así se vio un poquito mejor la Juve.
En fin, Darwin dice, una cosa que no me gusta es que tenemos un estadio súper pequeño a comparación de otros clubes. Guille, sí. ¿Es tan pequeño así como se ve en la tele? Sí. Sí, es pequeño. Bueno, Guille, vos estuviste en Torino. Estuve en Torino y te puedo hacer la comparación porque también estuve en el San Siro. No pude entrar al San Siro, me quedé sin entradas, pero estuve en el recinto y yo te digo algo. El estadio de la Juventus es muy bonito, muy moderno. Es top. Sí, es top. Pero es pequeño. El San Siro es imponente. El San Siro, vos entras y es majestuoso, es muy bonito, es imponente. Sí, es un estadio viejo, sí, no es un estadio propio ni del Milan ni del Inter, pero ya están en proceso de hacer su propio estadio también. Más de 20,000 personas más. Entonces. No, mucho más, Guille, más de 20. Es decir, creo que la capacidad del estadio es como de 40, 50, no más de 50. Y el San Siro es una barbaridad. Creo que es mucho más de 60. Yo creo que al estadio de la Juve creo que le caben un poquito más de 41,000 personas al estadio de la Juve. Exacto. Y mucho más al pero el doble. Bueno. El doble si acaso a San Siro. No tengo el dato exacto, pero seguro es el doble o más. Mira, Franco dice, creo que la Juve hizo todo para ganar la pelota, pero no entró. Me gustó mucho el segundo tiempo, ojalá mantengan esa actitud. Allegri acertó en los cambios, sí, es cierto. Sí, y sacó a Vlahovic que jugaba mal. Me gustó el 3-4-3. Sí, a mí también. A mí me gustó mucho la actitud de Chiesa, me gustó mucho ver a Milik, que venía obviamente enchufado por el gol que había hecho también en Copa Italia a último minuto. No sé, a mí me gustaron los cambios, me gustó el segundo tiempo, pero me voy con ese sabor amargo y de ahí viene el título, porque lo pudimos ganar, porque era el Milan B, porque era la defensa del Milan B. Sí, eso hay que decir. Porque tuvimos muchísimas oportunidades y seguimos fallando. Juventus es uno de los equipos menos efectivos de cara al arco rival. Y no puede ser con esta plantilla, no puede ser con un Vlahovic, con un Chiesa, con un Gildi, con Milik. Bueno, Milik se le perdona un poco, pero no puede ser con tanto recurso, no meterla. De hecho, te voy a dar un dato hablando de ser menos efectivos. Te voy a dar un dato un poco contrastante sobre Dusan Vlahovic, que es nuestro máximo artillero, el jugador que con sus goles más puntos ha conseguido para la Juventus. Y te digo, en la temporada actual, desde la 2020-2021, que todavía estaba con la Fiorentina, que por cierto, es la que menos disparos necesitaba para anotar un gol. En la temporada Dusan Vlahovic, hablando de Dusan Vlahovic en la Fiore, en la temporada 2020-2021 solamente necesitaba disparar a la portería 3.5 veces para anotar un gol. En esa temporada anotó 21 goles. Actualmente lleva 16 goles, va a un ritmo similar, puede ser que alcance los 21 goles, esperemos, pero está necesitando de 4.6, es decir, un disparo más que en aquella temporada. Bueno. Para poder anotar un gol. Entonces, el tema, Guille, no es tanto Dusan, porque Dusan ha respondido. Dusan lleva 16 goles en la temporada, probablemente se acerca a los 20, lo cual es una cifra muy, pero muy decente para un centrodelantero. El problema no es Dusan, que nos ha salvado muchas veces. El problema es el juego colectivo. El problema es que sus acompañantes, llámese Chiesa, ha estado muy por debajo de su nivel. Milik ni se diga. Bueno, Kim ni siquiera ha anotado un gol en toda la temporada. Entonces, ni un gol ni una asistencia. ¿Qué estamos hablando? Ni un gol ni una asistencia. O sea, es más, ya ha aportado más un jugador amateur como lo es Wea. Ya dio una asistencia, aunque sea sin querer, porque fue un disparo al arco sin puntería. Y metió un gol en Copa Italia, un golazo en Copa Italia. Entonces ya hizo más Wea que un jugador que debería de aportar tanto. Bueno, debería de aportar más de lo que lo ha hecho. Un delantero que se trajo del Paris Saint-Germain. Entonces, bueno, tuvo su paso por el Everton, pero bueno. A Blixa también le parece que de hecho lo saludamos y dice, tremendo el mediocampo, por fin se salió con un doble pivote. Es que se intentó algo diferente.
Franco decía, el 3-4-3 me gustó, mejor doble pivote. También Carlos Di Gregorio, nuestro próximo portero de la próxima temporada. Por cierto, si no han visto, hace unos días saqué un video en Bianconeri Zona en español, en donde hablo de los 3 porteros actuales de Juventus y de cómo pudieran cambiar contractualmente la situación en la portería y quiénes pudieran venir el próximo, en este ya verano que se nos acerca. Y uno de ellos es justamente Michele Di Gregorio. Por cierto, dice... Quiero aprovechar algo antes de pasar al comentario de Carlos Di Gregorio, que, a ver, vas a tener un familiar en la Juve, Carlos. Pero a ver, ¿les parece a ustedes? Yo quiero que en sus comentarios, en los comentarios nos den su opinión sobre esto específicamente. ¿Creen ustedes que reforzar la portería es una de las prioridades actuales? Yo creo que sí. No es prioridad, pero hay que hacerlo bien. No, hay que hacer muchas cosas. Sí, tenés que cambiar de técnico, tenés que contratarle un compañero de fórmula a Dusan, tenés que buscar un regista, tenés que reforzar los laterales, tenés que... Hay muchas cosas. Dusan ya tiene compañeros de sobra, ya tiene a Yildiz y a Chiesa. Yo no le buscaría más patas al gato. Ni Chiesa ni Yildiz son jugadores de peso. Pero es que mucho pasa por el juego colectivo de esta Juventus. Y es que no es escuadra, decía Chiellini hace un par de temporadas y sigue pasando lo mismo. No es un grupo, no es un equipo lo que vemos. Vemos individualidades. Yo creo que en lo que vamos a coincidir es que hay muchas necesidades. Hay muchísimas necesidades. Lo que yo quiero que nuestros amigos nos digan es si consideran que reforzar la portería, que creo que a lo mejor y es la línea que menos problemas nos ha dado, es una de las prioridades para reforzar. Es que yo creo que está mal planteada la pregunta. A ver. Porque evidentemente hay prioridades mucho más palpables, como el mediocampo, por supuesto. Pero hay que hacer cambios en la portería por un tema contractual. Los 3 vencen en 2025, los 3. Y no podés irte a una temporada sin renovarlos o sin ponerlos en el mercado o sin despedirlos. Despedirlos me refiero a buscarles soluciones y venderlos y contratar gente nueva. Pero o al menos renovarlo. Chesney es un jugador que yo te apuesto a que no se va a luchar mucho, no va a haber una gran negociación. Aparentemente hay una negociación que no está llevando buen término, la de Chesney, porque se le ha ofrecido. A ver, no quiero ahondar mucho porque de verdad hice un video de casi 10 minutos, 15 minutos hablando de la situación contractual de ellos. Por cierto, si no lo han visto, está en Bianconeri Zona en español, por favor búsquenlo, se llama Cambio de Guardia. Y para hacerlo corto, a Chesney se le ha propuesto una renovación de 2 años. Su contrato vence en 2025, es decir, y se le está proponiendo una renovación para que termine hasta 2026, obviamente bajando su salario. Hasta el momento Chesney no ha aceptado. Y hay que decir que Chesney tiene 6.5 millones de euros por año de salario y se le ha ofertado 4, pero por 2 años. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder de que Chesney diga que no, pero aún así se quede y haga su última temporada en Juventus 2024-2025, pero se va en verano 2025, así como también se va Perín, así como también se va Pinsoglio. Los 3 tienen contrato que vencen en 2025, entonces sí hay otras prioridades, pero hay que ponerle atención. Algo hay que hacer en la portería de Juventus. Si tenés dinero, si tenés plata suficiente para arreglar las otras prioridades, entonces perfecto, trae a Di Gregorio, porque si no, es como que tengas cáncer, pero decidas ir a hacerte un bronceado. Hay necesidades muchísimas. No sé bien. Hay otras prioridades, estoy claro, pero
pero la portería también es una prioridad porque entonces lo que estás haciendo es metiendo basura debajo de la alfombra. ¿Y qué va a pasar el siguiente verano? No sino el 2025. Va a pasar de que cuando te des cuenta va a ser insostenible. Vas a tener 3 porteros de salida. Y ahí ya no va. Y estoy seguro que vamos a tener otras prioridades también en el verano 2025. Estoy segurísimo que aquí vamos a estar hablando de que nos hace falta un lateral. Bajo ese supuesto, perfecto. Perfecto. Yo creo que algo hay que cambiar. Algo hay que cambiar. Yo también lo veo necesario. Pero bajo ese supuesto, que van a venir otro tipo de refuerzos para arreglar todo lo que tenemos, entonces, listo, no he dicho nada. Yo creo que sí van a llegar refuerzos. Es que no podés jugar 5 competiciones con este equipo. No podés. No podés porque, primero, porque hay una calidad técnica paupérrima, y segundo, por un tema de profundidad. No hay profundidad en la plantilla. Estamos sacando mano de Next Gen desde hace ratos y nos va a tocar reforzarnos, y mucho, a lo mejor no con estrellas de 60, 70, 80 millones de euros, pero sí nos va a tocar reforzar. Te voy a decir algo. Yo creo que se nos viene se nos viene un mercado bien intenso. Sí, y te voy a decir algo. Yo comparto con que lo que necesitamos es que haya mucho movimiento. Hay mucha gente que tiene que salir, que no han demostrado, jugadores que no han demostrado nada o muy poco, y hay jugadores que tienen que llegar porque hay muchas necesidades y es palpable, es visible, está a los ojos de todo el mundo, pero estoy de acuerdo también con que no necesitamos superestrellas por 2 cosas. Sobre todo por una, ni siquiera el tifosi más ferviente, más apasionado de la Juventus está esperando que seamos campeones de todo. No, lo que necesitamos es jugadores confiables. Lo que necesitamos es guerreros. Lo que necesitamos son Lichtsteiners, son Asamoas, son jugadores, son Pereiras en el excelente tiempo de Pereira. Hace poco saqué una lista de todos los jugadores que no eran unas grandes estrellas, pero a la hora de entrar, cuando les tocaba entrar, cuando el técnico echaba mano de ellos, se fajaban en el campo. Eso es lo que necesitamos. Sí, de acuerdo. Porque nadie a mí me va a venir a decir que Jovinko era una superestrella, o que Giaccherini era una superestrella, o que Pepe era una superestrella, pero cuando se les necesitaba, totalmente de acuerdo, estuvieron haciéndolo mucho mejor que algunos titulares de hoy. Entonces yo creo que nadie está esperando en el mundo de la Juventus, nadie está esperando que venga Haaland, que venga Harry Kane, no. Pero necesitamos jugadores sí, que suden y que la revienten. De acuerdo, Guille, totalmente. Hablando de temas técnicos, bueno, por aquí las declaraciones al final del partido de Allegri dice: hemos perdido muchos partidos creando oportunidades. Siempre tenemos 4 o 5 chances para marcar, tenemos que equivocarnos menos. Pioli respondió bien a nuestros movimientos en la segunda mitad. Lo de Vlahovic fue una sustitución normal, sin rencores, decía. Como también decía, a ver, por acá lo tenemos, dice: estamos decepcionados de no haber ganado. El equipo hizo un buen primero y segundo periodo, no concedimos nada al Milan y tomamos un punto más. Y por último decía, bueno, le hacen la pregunta a Allegri, ¿cómo ves la Juve el próximo año? Y decía: me gustan los jugadores técnicos, crecí con entrenadores que no hablaban de módulos sino de técnica. Esta pregunta debes hacérsela al club. La plantilla debe de ser evaluada. Si ganas la Copa Italia, ¿te quedás?, le preguntaron, y dice: en esta vida no hay nada seguro. Permitime un momento, yo quiero aquí hacer una pequeña reflexión sobre esta declaración de Allegri. A lo mejor, yo creo que hay que leer entre líneas en lo que él está diciendo acá. Y yo creo que esta es una confesión de que un entrenador como él no es el entrenador que las características de este proyecto
necesitan. ¿Por qué? Él está diciendo prácticamente que lo que necesita son jugadores hechos y derechos. Él está diciendo que él para formar no está. A él dale buenos jugadores que él te va a dar buenos resultados. Y bueno, si hay que ser justos, lo logró en su primera etapa con la Juventus, lo logró, pero ahorita no necesitamos un entrenador que forme jugadores, porque la mayoría de nuestros jugadores o tienen una corta edad, que recién vienen del Next Gen, o no son jugadores consolidados y no tienen una carrera consolidada ya como, no voy a decir cracks, pero como muy buenos jugadores. Pocos tenemos con esas características. Entonces, si leo entre líneas, al menos yo, esta es solamente mi percepción, creo que eso es lo que está diciendo Allegri, que es una confesión de que puede ser. Es él. Las críticas hacia mí siempre han estado, decía, estaban ahí cuando ganamos y hoy mucho más que ahora que no ganamos. Primeros tiempos regalados a los rivales, bueno, somos benefactores, decía. Sin embargo, si terminás creciendo en la segunda mitad, significa que el equipo está bien entrenado. Así decía, habló también Locatelli. La Juventus tiene que volver a ganar, es un club programado para eso. Que por cierto, hay un par de rumores de que Locatelli va a ser uno de los vicecapitanes el próximo año. Decía también, este año el objetivo era volver a Champions y nos estamos acercando. Hoy en el Juve Milan hay amargura, era un juego para ganar, lo intentamos hasta el final. Nos estamos acercando, pero porque nuestros rivales están perdiendo, nuestros rivales directos, los que nos vienen todavía pisando los talones, pues bueno, vienen perdiendo cualquier cantidad de puntos, vienen sufriendo errores de novatos, de plantillas cortas. Por eso es de que nos estamos acercando. Si la Roma o el Bologna hubiesen mantenido el ritmo que traían, ya nos hubiesen rebasado. Entonces, en la Juve fue mejor, decía Paul. Yo sé que te va a caer como sal en la herida, pero así, bueno, lo dijo Paul Gutiérrez, ¿qué te puedo decir? El doble pivote hasta el final de la temporada, ojalá. Mira, tenemos varias personas que por primera vez las leemos y eso nos da muchísimo placer. Miguel Magaña, falta alguien de peso en la Juve, alguien que trabaje por pasión, por amor a Juventus, no por dinero, así como Maldini en el Milan, o como Del Piero a la Juve, o como Camoranesi a la Juve, o como Trezeguet a la Juve, o como hay varios en la Juve que hicieron un recordatorio al amigo Miguel Magaña. Pero tiene razón. Tiene toda la razón. Sí, pero no todos nos podemos llevar por sentimientos, porque estuvo Pavel Nedved, que nadie puede negar su juventinidad. No, pero sí hace falta. Pero sí hace falta. No, yo no comparto. Hace falta gente de fútbol. Eso yo no comparto. Está bien. Pero yo creo que Pavel no fue un cero a la izquierda. Yo creo que Pavel aportó mucha de su experiencia, de su nexo con los jugadores. Yo lo que más recuerdo de Pavel Nedved fue de un video en el que aparecía borracho. Y con unas niñas pasándola bien. Bueno, cada quien hace de su tiempo libre lo que quiere. Listo. Pero yo comparto con Miguel en ese sentido. Mira, Roy Kent nos dice que el San Siro de más de 80,000, es cierto. Por eso decía que el Allianz Stadium era menos de la mitad. Que si, mira, Darwin te pregunta que si te gustó más Torino o Milano. Sin lugar a dudas Milano. Hablando de ciudad, ojo, estoy hablando de la ciudad, no del equipo. La ciudad, Milano por varias razones, pero no fue la ciudad que más me gustó. Roma, la ciudad eterna, fue increíble. Te lo recomiendo mucho. Este es un comentario con un poco de polémica, mucha polémica, dice. Con todo el dolor, dice Willy Martínez, yo vendería a Chiesa y compraría a Luis Díaz. Se cansa de darle asistencias a Vlahovic. Sí. Lo que pasa es que, mira, Luis Díaz ahorita, por desempeño y por muchísimas cosas, vale más que Chiesa. Pero bueno, sí, te entiendo. La verdad es que es una decepción. Todos hubiésemos querido que Chiesa diera más.
Pero como decía Bruno hace un momento, esperemos ver a Chiesa con otro entrenador, con otro tipo de planteamiento y ojalá que resurja. Mira, dice Willy, si Perín se va, perfecto traer un nuevo portero. Franco dice, 2 laterales, 2 medios, un delantero, y si llega Di Gregorio lo firmo, pero que se vaya Allegri. Comparto. Blixa dice, en 2025 nos quedamos sin porteros, así que sí. Franco dice, si se va Perín debe llegar otro portero. Sí, obvio. De hecho, spoiler del video es que, y ya ustedes probablemente ya lo saben, hay mucho interés del Monza en Perín, así como hay interés de la Juve en Di Gregorio, así que sí, no se descarga, no sería algo extraño un intercambio. Sí, no, y sobre todo porque Payasito Pinzoglio es un cheerleader, es un animador Ey, pero ¿sabes qué, Guille? Hablo de un portero desconocido en ese video y a lo mejor, no, hay que, te lo dejo de tarea, pero a lo mejor y le quita la plaza a Pinzoglio, mira. Puede ser porque viene sonando mucho y ya es propiedad de Juventus. Voy a ir a ver ese video, Bueno, hablando de eso, por favor, si no le han dado like a este video, somos muchos, ya hay más de 70 y pico de personas conectadas. Si no le han dado like al video, denle like, suscríbanse al canal. Si nos quieren apoyar todavía más, pueden ayudarnos con una membresía pagada, obviamente, mensual. Es una módica cantidad mensual y formarían parte de Bianconeri Gold. También si nos quieren escuchar en Spotify, estamos en Spotify. Aquí les estoy poniendo todos los códigos en pantalla. Desde ya también quiero saludar a toda la gente que tenemos en Spotify que semana a semana nos escucha. Tenemos una comunidad grande en WhatsApp, tenemos una comunidad grande en Instagram y ni se diga en Twitter o en X, a donde ya casi vamos a llegar a los 5,000 Bianconeri. Todos conectados con esta gran pasión que es la Juventus. Vamos a seguir leyendo comentarios. Dice, a confiar en Giuntoli. Yo sí creo que se va a mover el mercado, dice Franco Alterio. Yo también. Sí, y ojo, yo siento de que ha habido, y entiendo las críticas hacia Giuntoli, porque bueno, todos estamos ávidos, todos queremos que quien sea que llegue, independientemente sea jugador o un directivo, llegue a causar un impacto inmediato. Pero tenemos que entender que el momento en el que llega Giuntoli es un momento muy difícil, muy difícil, una etapa austera en la cual más que un tema deportivo la prioridad era sanear las finanzas. Entonces estaba difícil, estaba condicionada la gestión de scouting, de contrataciones, etcétera. Pero yo creo que poco a poco vamos a ir viendo el valor agregado de Giuntoli, y yo creo que hay que darle su espacio para que trabaje. Me parece que va a ser un buen trabajo. Esperemos. Ojalá que sí, ¿sabes? Y vamos a una sección que nos gusta mucho porque vamos a hablar justamente de todas las noticias que hoy 29 de abril del 2024 están sonando en Juventus. Así que vamos a Juventus hoy. Bueno, vamos a empezar con Juventus hoy. Hay muchísimas noticias aquí de todo lo relacionado con la Juve. Vamos a hablar un poquito sobre lo que va a pasar en el banquillo. A ver, lo vamos a poner así, tal vez se lee bien. Dice, Allegri dejará a la Juventus, 0 posibilidad de quedarse en el banquillo bianconero. Thiago Motta ha dado la disponibilidad, él es el elegido. Esto lo dijo Di Marzio, por cierto. Lo dijo Di Marzio, que pues tiene una excelente credibilidad en el mundo Juventus, así que... Mira, y Thiago Motta, Nico Schira también lo dice. Thiago Motta a Juventus como nuevo entrenador, se prepara contrato hasta 2026 con opción a 2027, como se reveló en los últimos meses. Luego, Mirko Di Natale también habla exactamente lo mismo. Dice, la situación entre Motta y la Juve no ha cambiado en meses. Los contactos no son nuevos. Motta ha sido el único entrenador contactado para el post-Allegri y ahora nos estamos acercando a una resolución. Yo quiero decir dos cosas. De 3
periodista muy creíble, dando casi por hecho de que Juventus está encaminada a tener a Thiago Motta. Sí, esperemos que sí. Yo quiero decir dos cosas. Se lee a diario, hay una y esto lo digo no por crítica, lo digo porque es el sentir de la comunidad de Juventus en Latinoamérica. Dicen, bueno, pero nada garantiza que la llegada de Motta vaya a darnos mejores resultados. Nada garantiza eso porque una cosa es dar buenos resultados en el Bologna, como lo está haciendo Motta ahorita, y otra cosa es dar buenos resultados en la Juventus. Nada garantiza por cuanto la presión en Juventus es mucho más grande que en Bologna. Bueno, yo estoy de acuerdo, nada garantiza. Toda nueva contratación es una apuesta, toda nueva contratación hay tres opciones o le va a ir peor que en el Bologna, o le va a ir igual que en el Bologna, o le va a ir mejor que en el Bologna. Lo cierto es de que hay que cambiar. Lo cierto, y lo que no necesita especulación, es que Allegri se debe de ir. Entonces, cambiémoslo, hay que probar. Cuidado, nos pasa lo de Felipe Anderson, dice Subte. Es que bueno, tanto periodista con mucha credibilidad lo daba por hecho y al final se fue a Brasil y nos dejó hasta con el video hecho, porque hasta video nos habíamos hecho de su llegada, que a mí me gustaba, te digo sinceramente. Sí, hubiese sido una buena incorporación. Dice, el equipo de Allegri ha marcado solo 47 goles y recibido 26. Ojo. Pero acá dice 47 goles y necesita marcar 8 en los últimos 4 partidos para no superar el récord negativo de los goles a favor de Zaccheroni, 55 goles en la temporada 2009-2010. Bueno, temporada... El peor resultado en la era de los 3 puntos, imagínate. Correcto. Y hace un momento yo les hacía mención de esa temporada, ¿verdad? 2009-2010 fue una de las 2 en las que tras 34 fechas transcurridas teníamos menos puntos que ahora. Sí, tal cual. Una de 2 de 17 fechas en nuestra era post-Calciopoli. Después de que Bologna y la Roma dejaran puntos, Juventus tiene un 99.3% asegurada la clasificación a Champions. 5 puntos serían suficientes para que la Juve se clasifique matemáticamente para la próxima temporada. Esta fue una estadística que salió hace la famosa, que solo nos faltan 5 puntos, pero ¿saben qué? Si nosotros le ganamos, porque tenemos un enfrentamiento directo contra la Roma este próximo domingo en el Olímpico, si nosotros le ganamos a la Roma en el Olímpico, que no es poca cosa, estamos clasificados prácticamente a Champions. Solo con ganarle a la Roma este domingo, la Juve podría clasificar ya a Champions. Y luego, ponete, si la Juve le gana a la Roma el domingo y luego pierde todos sus partidos, toditos, la Juventus aún así se clasificaría quinta y en un bochorno, pero se clasificaría igual. Así que queda muy poco. Ya vamos a llegar a los pronósticos, pero no, es prácticamente que un despropósito pronosticar de que se le va a ganar a la Roma este próximo partido. Hablando de la Roma, Guille, mira quién sale ahí. A ver, Dean Huijsen, el Dortmund ha mostrado interés por el defensa central de la Juventus, que actualmente está en la Roma a préstamo. Sí, ahorita... el Dortmund suena mucho, ¿no? Desde hace ratos es uno de los clubes más interesados en Dean Huijsen y se habla de que pudiera ofertar entre 20 y 30 millones de euros. Y aquí hay algo interesante, Bruno, porque vamos a ver, en una negociación, en una transacción, que espero que, por cierto, pequeño paréntesis, espero que esta semana poder sacar un video de las transacciones que mayor plusvalía han generado en toda la Serie A, un top 10 de cuáles han sido esas transacciones que más plusvalía han generado. Les doy un adelanto, las primeras 4 está la Juve involucrada, o porque vendió o porque compró, así que pendientes. Que no es nada malo, no es nada malo el tema plusvalía, lo que pasa es que se satanizó con toda la cacería de brujas que hubo la temporada pasada, pero hacer una plusvalía es algo totalmente normal y es de hecho
hasta positivo, ¿no? Y esto claro, es lo que justamente queremos que suceda con varios de nuestros prospectos de Next Generation. Lo que iba a decir con respecto a Dean Huijsen y a esta noticia específicamente es de que hay dos partes. Una cosa es que un equipo esté interesado en un jugador, pero el complemento es que el jugador esté interesado en el proyecto del equipo que lo está pretendiendo. ¿Cómo no va a estar interesado Dean Huijsen en un equipo que por más que no sea el campeón de Alemania, pero va a jugar semifinales de Champions League? Entonces, es eso lo que necesitamos nosotros, volver a ser atractivos para los jugadores que querramos fichar. Sí, claro, por supuesto. Y nos está haciendo mucho el favor el Mundial de Clubes. Nos va a hacer mucho el favor, obviamente, si clasificamos a Champions, porque vamos a tener 5 competencias. Y no por la exposición mediática únicamente, sino que además muchos jugadores van a tener minutos, porque vamos a necesitar de la profundidad de la plantilla para rotarlos, ¿no? A ver, la Juve tiene muchos jugadores con contratos que expiran este verano o en 2025. Ojo, esto va muy relacionado a un comentario que leí por ahí. Hay mucho trabajo por hacer. Algunos de ellos, para no hablar solo de los porteros, Rabiot, el eterno señor renovación o no, al que todos los años, o al menos en los últimos 2 años, se le ha tenido que rogar porque se quede y por mantenerle su salario de 7 millones de euros, a pesar de que en esta temporada Rabiot ha dado muchísimo, pero muchísimo de que hablar en negativo. Escúchame, si te vas a hacer rogar, si te vas a hacer de rogar, hizo solo una buena temporada la temporada pasada por el Mundial. La temporada pasada, entonces no seas payaso. Si te vas a hacer rogar, si te vas a hacer el pretendido, el que tenés opciones de negociar, papá, te queremos ver en la cancha, no jodas. Sí, Rabiot ha dado muy, muy poquito a esta Juve. Esta temporada ha sido muy malo. Uno de que sí ha cumplido es Rugani, justamente, del que ya se está hablando de que su renovación no estaría lista y que lo único que falta es la oficialización de la clasificación a Champions. Bueno. Y a mí me agrada mucho la de Rugani porque es un joven cumplidor, tiene muchos años en Juventus y a mí yo lamento mucho ver a un Alexandro por encima de Rugani en la jerarquía defensiva. Ningún tipo de justificación, de lógica. Ya estamos hablando de que ni siquiera le buscamos justificaciones deportivas. Es solamente un tema obvio de justicia. Sí. Es cierto. No, están forzando mucho el récord de Alexandro. Bueno, por lo menos le van a quitar el récord a Pavel Nedved, que yo sé que no es mucho de tu agrado, pero a mí me parece muy forzado, sinceramente. Tiempo. Pavel Nedved como jugador. Lo vas a separar, yo sé. Sí, Pavel Nedved como jugador, un ídolo total. Yo quiero aclarar eso. Cada vez que yo he dicho una crítica hacia Pavel Nedved, ha sido en su etapa de administrador, ha sido en su etapa administrativo. Yo creo que lo hizo bien. Pero como jugador, mis respetos totales. Otro de los que está a punto de vencer su contrato justamente es Chiesa, ya se ha hablado mucho. Chiesa tiene un contrato que vence en 2025, es decir, podría jugar la próxima temporada en su último año en Juventus e irse libre, y eso es lo que Juventus no quiere perder a un tipo como Chiesa libre y gratis en 2025. Entonces se está ofreciendo una renovación puente. Una renovación puente significa darle solo 1 año de contrato extra que le conviene a la Juve, que le conviene al jugador, y así bajan un poco las aguas, le damos chance a Chiesa de mostrarse con otro técnico y de salir completamente de su lesión, porque hay que decirlo, la lesión de Chiesa no fue sencilla y todavía creo está regresando las aguas a su nivel. Sí, otro de ellos es McKennie, Danilo, King, De Sciglio, Ealing Jr., todos ellos tienen contrato a punto de vencer. Difícil. Mira, yo a De Sciglio
le pusiera chonga y lo mandara de regalo. Lo mismo King, te digo sinceramente. Y a mí no me gusta Danilo, pero eso ya es un tema muy personal. A mí me parece de que no tiene dote de líder, o se le está pintando como un líder que no es. Y lo está haciendo el club porque hay falta de liderazgo. Hay tanta falta de liderazgo que están forzando a Danilo en esa figura. Yo creo que es correcto entenderlo de esa manera. Se le necesita. Pero bueno, sí, es algo. Y fíjate que algo que se nos estaba escapando, Bruno. Hablando de maneras de entender a los jugadores, hablando de formas de ver a los jugadores, yo creo que todos nosotros como juventinos tenemos que ir moderando la forma y las etiquetas que le vamos poniendo a nuestros jugadores. Yo creo que tú ya sabes hacia dónde voy ahorita. Sí. No sé si alguno de ustedes pudo ver la celebración del Inter, una celebración normal, claro, por supuesto, han ganado un Scudetto, bien jugado, bien ganado, con muchas polémicas, hay que decirlo, pero no vamos a entrar en ese tema ahorita. Voy a hablar de la celebración a la que se atrevió Juan Guillermo Cuadrado. Juan Guillermo Cuadrado, que muchos lo apreciamos, me incluyo, pero que muchos le pusieron etiqueta de ídolo, de leyenda. Y yo creo que eso es el llamado que voy a hacer ahorita, es a modular un poco, a modular, porque somos muy dados a decir que Yildiz necesita, que hay que darle la 10, que Chiesa era el centro del proyecto y que Juan Guillermo Cuadrado era un ídolo. Y ahora vemos cómo el payaso de Cuadrado nos ha pagado. La verdad, entendemos que estaba en una celebración, pero ¿Sabes que le hicieron la pregunta a Ravanelli hoy de que qué pasaba, qué creía él de todo esto de Cuadrado? Él decía que cuando él se fue a la Lazio, que por respeto no celebraba, ni cuando hacía goles, ni cuando se le ganaba la Juve, ni mucho menos cuando ganaron un Scudetto. Y es que hay códigos, y no Bruno. Sé, hay códigos, esa es la palabra. Hay códigos, y así como hemos visto jugadores en cancha rival no celebrar goles en contra de su ex equipo, hemos visto a un Del Piero, aunque eran circunstancias distintas, pero hemos visto a Del Piero ni siquiera tomar la bufanda de la Roma cuando le dieron una foto. Bueno, esos son... Hay códigos, hay un tema de códigos, definitivamente. Vlahovic ve a Juventus como el mejor lugar para avanzar en su carrera, dice Giovanni Albanese. El diálogo para su renovación está impulsado por su voluntad en permanecer en Torino. Las partes se van a reunir al final de temporada para trabajar en la extensión de contrato. ¿Qué te parece, Guille? Oh, mira, la verdad es de que es un jugador del cual necesitamos, es un jugador al que necesitamos tenerlo. Está dando su mejor temporada en cuanto a producción de goles, no solo goles, sino que también ha hecho una buena cantidad de asistencias. El involucramiento en goles, el ratio de involucramiento en goles, es decir, si sumamos los goles que lleva, que creo que son 16 o 17, más las asistencias, que son 4 o 5, y si lo dividimos entre la cantidad de minutos que ha jugado, un poco trabado ahí, pero en cuanto al ratio, su productividad, esta es su mejor temporada, entonces lo necesitamos. La Juve ha hecho una aceleración decisiva para asegurar a Mason Greenwood antes del verano, propiedad del Manchester United, hoy jugando en el Getafe. Los bianconeri ya han dado pasos adelante con la familia del jugador. El jugador, de hecho, quiere crecer en su carrera y lo ve bien un paso a Juventus. El Manchester United lo puede vender entre 25 y 30 millones de euros. Su pase le pertenece al Manchester United, pero no está jugando ahí, creo que está jugando en el está jugando en el Getafe, claro, pero está a préstamo, entonces con quien tenés que negociar con el United. No, claro, voy al tema de que a él le parecería un buen traspaso a la Juventus, y evidentemente. Claro. Evidentemente.
Sí, por supuesto. Sí. Lo ves bien, lo de Greenwood. A mí en temas de disciplina, no sé, pero de que está haciendo un temporadón con el Getafe, eso es claro. Va a depender, no quisiera contestarte sí o no, si lo veo mal o bien, pero creo que es un análisis que hay que hacer de acuerdo al próximo entrenador de la Juventus, a qué se va a jugar, cuáles son las características que él va a aportar para ensamblarse en la nueva idea del técnico. Entonces creo que por ahí tiene que ir el análisis. Esta noticia la da Valle, ella fue una de las que lanzaba lo de Vlahovic hace ya varios años y de las primeras que le pegó a la noticia, y por tanto el color verde, ¿no? Seguimos. Guille. A ver. Juventus sigue trabajando en el acuerdo de Calafiori como una de las prioridades para verano. Ya era hora que fuera una prioridad las bandas de la Juventus, ya que Alexandro dejará el club finalmente. Sandro se va como agente libre en junio, mientras que la Juve también podría vender a Ealing Jr. en caso de una buena oferta. Sí, bien por lo de Alexandro, no tanto por lo de Ealing, que pudiera brillar con otro técnico sin duda. Algo importante y una gran noticia para Juventus es que hoy, con la victoria del Genoa este día y con la presencia de Connie de Winter, pues se han activado ya pues las condiciones para la obligación de compra. A Juventus le van a caer 8 millones de euros más 2 millones de euros como bonos, y además la Juve va a tener un porcentaje en la futura venta de Connie de Winter. Esto es una gran noticia, y por aquí les queríamos mostrar también lo que ya parece la oficialización de la camiseta de Juventus temporada 24-25. Esta es la versión local. Me parece linda a mí, sinceramente. Simple y bonita. A mí me parece simple. No me quejo. Sí, no me quejo. Pero es bonita. Tampoco, pero yo no le echaría. No la ve bonita. No, a mí sí me gusta, porque venimos de una que no me gustó mucho, el estilo ese de la cebra. No. Y está mejor. Esta es mucho más sencilla, más simple, más back to basics. Me pareció muy bien. Luego, bueno, ya todos ustedes saben nuestra opinión con esta me faltan adjetivos. Ni para pijama. Y yo quiero detenerme en esta, porque me ha causado a ver, bueno, yo tenía tanta esperanza en esta camiseta, y se han inventado un estampado horroroso. A mí no me gusta este estampado, Guille. Pero es que, ¿sabes? Déjame ver. ¿Te gusta vos? Sí, es que la verdad es un horror. No sé si es el estampado de la camisa o sí, es la imagen. No. Lo que se filtró justamente de payleague.com es justamente eso, porque parecía de que iba a ser liso, era un negro liso. Eso hubiese estado mejor. Claro, y de repente salen con sobre todo por los escudos retro, tanto de Adidas como de la Juve, hubiese estado una camiseta de colección, pero con un fondo flat, liso. Sí, con un fondo liso, y ojalá que reconsideren, porque me parece que es una muy bonita, o por lo menos la idea era muy bonita. En fin, bueno, ¿qué se nos viene este fin de semana? Se nos viene el Roma-Juve en el Olímpico de Roma, un partido duro, en una cancha dura, en una cancha que nos ha pasado factura en temas de lesiones. Es un juego crucial, es un match point para Juventus y para la Roma también, para la clasificación de Champions. Los dos equipos vienen urgidos. Esto va a ser un partidazo a morir, y esto es lo que me preocupa, que aquí este tipo de partidos lo gana el que tiene más hambre. Esperemos Juventus, no pasar por eso. Yo con eso de verdad me conformo. Ojalá que empatemos, Bruno. Mira, la Roma es un muy buen local. De hecho, es el tercer mejor local de la temporada. Y la Juventus aún, a pesar de esta terrible segunda vuelta, es todavía
el tercer mejor visitante. Entonces, sí, se enfrenta el tercer mejor local contra el tercer mejor visitante. Sí, pero eso es todavía eso, la Juventus. Por la primera vuelta, yo sé. Correcto. Yo sé. El estado de forma actual de la Juventus es una desgracia y pues bueno, sí, por eso total. te digo yo espero que yo me daría por satisfecho con esta Juventus, con este cuadro, con esta gana, con este entrenador, con estos jugadores, con un empate. Yo también, yo firmo un empate ya hoy mismo. Oíme, la Juve no gana un partido fuera de casa desde hace 7 fechas. No le ganamos a nadie de visita desde hace 7 partidos. Y jugar en el Olímpico nuevamente no va a ser fácil. Es una cancha tosca, es un ambiente hostil. Esta Juventus carece de fortaleza mental y colectiva, ni se diga. Por lo que aquí el pronóstico va a ser muy interesante. Si querés, empecemos a preparar ya la bolita de cristal y vamos a pronosticar. Dale. ¿Sabes, Bruno? Yo creo que para motivarlos a todos a que empiecen a pronosticar y que entren en la dinámica para la próxima temporada, igual para este cierre, porque hay muchos, ojo, que todavía tienen una gran oportunidad de arrebatarle el liderato a Jorge Cerritos de El Salvador y a Franco Alterio de Venezuela. Entonces, pero para que vayan viendo y se motiven, sería bueno poner la gráfica de cómo vamos, cómo vamos con los pronósticos en este cierre de temporada, en esta recta final. Vamos a darle tiempo ahí a Bruno que... Sí, dame un ratito. Para mientras, si querés, da tu pronóstico. Pronostiquemos, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de el partido de déjame ver cuándo es, porque es que hemos estado jugando viernes. Creo que es domingo. 5 de mayo va a ser domingo 5 de mayo, horario estelar, Roma-Juventus. Vamos al Olímpico de Roma a jugar este importante partido, el último juego en el Olímpico de Roma. Lo perdimos 1-0 con gol de Mancini al 53. Ese fue el último resultado. Fue el último resultado nuestro contra la Roma en el Olímpico de Roma. Antes de eso, siempre en el Olímpico de Roma, enero 9 de 2022. A todos, por favor, pongan sus pronósticos en los comentarios, en lo que Guille les da todo el preámbulo. Le ganamos 4-3. Metió gol Matías Di Ciglio. No, vamos en orden. El primer gol lo metió Tammy Abraham, luego Paulo Dybala, Mkhitaryan por parte de la Roma, Pellegrini por parte de la Roma. Íbamos perdiendo 3-1 y luego le damos vuelta con 3 goles después del minuto 70. Locatelli, Kulusevski, y al 77 cerró la victoria Matías Di Ciglio. Eso fue hace los últimos 2 partidos contra la Roma. ¿Cómo viene la Roma? La Roma en Mira, casa. Algo importante que dice Franco es que la Roma va a jugar semis esta semana en competiciones europeas y que eso lo va a afectar porque va a estar un poco más cansado físicamente. Importante dato, claro que sí. Claro, ya le dijiste a Cerritos para que lo tenga en cuenta, Franco. Es que tenés que ser más estratega, Franco. Lo hubiera contado. A ver, sin tanto preámbulo, ¿cuánto queda este partido, Guille? Lo gana la Roma 1-0. Lo gana la Roma 1-0 para Guille. Yo digo que vamos a empatarlo 1-1 y me doy por servido con el empate. De hecho, Abraham Ramos dice que la Juve lo va a ganar cortomuso 0-1 de visita solo porque la Roma jugará antes versus el Leverkusen. Un partido que lo va a drenar, ojalá. Y ojalá que dure mucho este partido, que sea un partido físico, que sea un partido tosco para que la Roma llegue
llegue cansado, porque te digo, a la Juve le conviene ya cerrar el tema de la Champions y empezar a trabajar en el mercado. Muchas cosas se están deteniendo por esto. A ver, mira, Blixa dice que la Roma gana igual, y dice lo mismo que tú, que la Roma le gana 1-0 a la Juve, y todos los demás empiecen a poner sus pronósticos. Los que todavía no nos están dejando pronósticos los pueden poner en diferido en los comentarios de este live y nosotros obviamente los registramos después. Guille, ya te tengo la tablita. Acá está, mira. No, esa no es. No es esta. No, perdón, discúlpame. A ver. Dame un segundo. Dale. Pero se las puedo ir comentando desde ya. Miren, sí. les mencionaba que, pues bueno, tenemos un doble empate en el tercer lugar entre alguien que acaba de pronosticar, Blixa. Estás empatado con John Chirinos con 23 puntos en el tercer lugar. En el segundo lugar, ya vamos a ver la gráfica, en el segundo lugar está Hans Rodríguez con 24 puntos y Subterranean, que se acercó porque le pegó al marcador. Ahí está ya aquí está ya. Listo, ahí pueden ver, muchachos. Empatados. Mira, Subte y Hans están a nada. Igual que Blixa y John Chirino también están ahí. Faltan 5 partidos todavía. Claro, sobre todo porque les digo, los dos punteros en los últimos 3 partidos de la Juventus no han sumado ni un punto. Cerritos y Alterio no han sumado ni un punto. Y se están acercando los demás. Se están acercando los demás. Les está pasando la de la Juve. Sí. Les pasa la de la Juve con ese tercer lugar. Así que, bueno, lo mencionaba, John Chirino y Blixa empatados a 23 puntos por el tercer lugar. En el segundo lugar, con 24 puntos, Hans Rodríguez y Subterranean. Y en la cima, 2 puntos arriba del segundo lugar, con 26 puntos, Franco Alterio, cabeza a cabeza con Jorge Cerritos. Promete ser un cierre muchísimo más interesante que la temporada de la Juventus. Sí, por supuesto. Miren, esta es una tabla que recopila los resultados, los pronósticos de toda la temporada de mucha gente. Aquí obviamente solo hemos puesto a los 25, 30 que más han sumado, pero hay mucha gente que ha participado y la temporada pasada pasó lo mismo. Subte ganó la camiseta, ahora pues parece que quiere meterse en ese sprint final. Ojalá lo pongas interesante, Subte, así como también Hans Rodríguez que está, y John Chirino también, que está muy pero muy cerca. Con esta tablita nos vamos despidiendo, Guille. Ha sido un honor, ha sido un placer como siempre estar con ustedes, y esta semana se nos viene mucho material, así que esténse pendientes de todas las plataformas de Bianconeri Zona en español, que por aquí se las vamos a ir poniendo. Sí, sin duda, estamos comprometidos para esta próxima semana de generar más contenido del que hemos podido. Han sido semanas algo complicadas, al menos de mi parte, pero sí va a haber más contenido esta próxima. Todo lo que salga, esperamos ahí su apoyo, si es que les gusta, ¿cierto? Si les gusta Y estamos cerquita de más de 100 personas todavía, y eso que ya estamos terminando, así que y gracias, el lunes, de verdad. Y es lunes que la gente está cansada. Oíme, esto. A lo mejor deberíamos de cambiar de día, porque es que el lunes sabemos de que son días complicados, no sabemos si mi negatividad les termina de arruinar el día. Díganos, déjenos en sus comentarios si ya solamente quieren ver a Bruno, no sé, déjenos en sus comentarios todo esto, pero sí, estamos presentes en un montón de plataformas para que sea como sea, estemos unidos, estemos en contacto, estemos en sintonía. Estamos en Instagram, en X o ex Twitter, estamos en Spotify, en WhatsApp, en todas partes. Así que abajo del video en la descripción les dejamos los enlaces de todas las plataformas. Subte dice: me la juego, Roma 2, Juve 1. Franco Alterio dice al revés, que es la Juve la que gana 2-1 a la Roma.
Ahí es donde vas a tener puntos, Frank. Cerritos también pone Roma 1, Juve 2. Cerritos esperó. Mira, está jugando a lo seguro, Jorge Cerrito. No. Este Cerrito se le salió ahí lo salvadoreño. Es momento de acelerar, sí. Pero bueno, a lo mejor. Se esperó a que todo el mundo pusiera. Se esperó a que todo el mundo pusiera para ponerlo él. No, muy conservador, Jorge, muy conservador. Pero bueno. Qué bárbaro. Bueno, les mandamos un gran abrazo. Firma la fina en Forza Juve. Nos vemos la próxima. Chao, gente. Chao.